Lo primero, agradecer a la Universidad de Valencia y a Sovalcom y también a la cátedra de cómic que nos haya invitado a hablar sobre Gerard Miquel. Bueno, ya sabéis todos que Gerard nos dejó el pasado 12 de marzo y desde ese momento pues ha habido distintas iniciativas por parte de sus amigas y amigos de Valencia, de Alaquàs, para recordarlo de alguna forma y para sobre todo rendirle homenaje. Por una parte está el Kowalski especial que se editó el pasado julio, creo que fue, ¿no? Y bueno, ahí participaron muchos de los antiguos colaboradores y también otros amigos. Sobre esto hablaremos más tarde. Primero me gustaría comentar un poco sobre la exposición que actualmente está montada en Alaquàs, que fue una iniciativa también de sus amigas y amigos. Y bueno, está montada en el Castillo de Alaquàs y hace un recorrido cronológico, también temático, por toda la obra de Gerard. Sí que es verdad que para este evento creo que lo que más deberíamos de hablar sobre Gerard es sobre su faceta de dibujante de cómics, ya que estamos en las jornadas del cómic, y también porque pienso que el cómic es el motor de su obra y el leitmotiv que le lleva a querer dibujar, ¿no? Él quiere ser dibujante de cómics desde muy joven, ¿vale? Bueno, la exposición ya lo he comentado, está en el Castillo de Alaquàs. Tengo algunas imágenes que se pueden ver de la inauguración, de las distintas salas. Y bueno, ¿qué voy a decir yo? Que he sido el comisario de la muestra. Pues os invito a que aunque sabemos que Alaquàs no es Valencia, pero sí sabemos que está a 20 minutos y cualquiera puede ir en una tarde a visitar nuestro castillo y también la muestra, ¿vale? Aquí alguna foto más. Vale. Aparte de esto, también ha habido una iniciativa que ha surgido desde el grupo de amigas y amigos de Gerard Miquel de Alaquàs, que es pintar un muro en su honor en una plaza muy céntrica, junto al castillo también. Y bueno, es una iniciativa que se va a llevar a cabo la próxima semana, el sábado. Cualquier persona que quiera participar será bienvenida. Y vamos a intentar pintar este dibujo alegórico de nuestra población que nos gusta mucho y que realizó Gerard en 1999. Bien, a partir de ahora voy a hacer un poquito un recorrido de qué hacía Gerard, a qué se dedicaba, hasta que llegó la época en que, junto con estos señores y otros más, creó, editó, dibujó el Kowalski Fly. Bueno, me baso en la exposición que he tenido el gusto de comisariar y bueno, ya he dicho que desde muy joven Gerard quería dibujar cómics. Hemos conseguido esta muestra que es del año 1980. Es un niño, como todos los de esa época, de finales de los 70 a principios de los 80, pues su afición así número uno es leer cómics. He seleccionado también esta viñeta de Tintín para que veamos cómo se inspira en esos dibujos, ¿vale? Y sí que es verdad que Gerard tiene la gran suerte también en esos años de encontrarse con que una persona del pueblo de Alaquàs que trabajaba en cultura, que lo conocía a él y a otros jóvenes a los que les interesaba el dibujo de cómic, se le ocurrió la idea de montar un concurso de cómic en la población. Lo que en principio era un concurso muy local, en el que pensaban que solo se iban a presentar estos jóvenes y poco más,
resulta que las bases se distribuyeron tanto por Artes y Oficios como por la Facultad de Bellas Artes, y resulta que fue un éxito. De hecho, fue tal el éxito que en la primera edición se decidió incluso montar una exposición en la que hubo, bueno, aparte de los originales presentados a concurso, hubo originales de Mique Beltrán, de Mich Armut, figuras corpóreas de Manolo Martín, el artista fallero, y bueno, y también se decidió hacer un fanzine, y aquí es donde yo quería ir, que es a Gerard lo que le gustaba era publicar cosas, tanto si fuera en aquella revista del colegio que hemos visto anteriormente, como en el fanzine del cómic de Alacuas, que se publicó a partir de 1987. ¿Para qué le sirve? ¿Por qué digo que es una gran suerte? Porque a Gerard este periodo breve, que son 3 años en los que participa en el concurso, le valen para pulir su estilo. Va pasando de aquello que hemos visto a un cómic más moderno, basado en muestras de la revista Madrid, o basado en distintos artistas de la movida. Al final, este es su último cómic con el que participó en el concurso de Alacuas. Vemos ya pues un claro estilo muy definido, muy en la onda de la nueva escuela valenciana, de líneas gruesas, blanco y negro, sin ningún gris, en el que simplifica mucho las formas y en el que utiliza muchísimo también el movimiento congelado, ¿vale? En este cómic crea una de sus imágenes más icónicas, que luego reproducirá diferentes veces. Vale, y sobre todo esta portada también que bueno, en mi caso para mí ha sido una gran influencia y una portada muy icónica. Bueno, a partir de aquí, ¿qué pasa? Porque parece que ganar un cómic ya ganar un concurso de esta relevancia ya te convierte en dibujante de cómics por derecho propio. Pero dado cómo estaba la industria y tal en estos años, a lo que debe dedicarse Gerard más es a trabajar pues para ilustrando cómics infantiles y sobre todo para estudios de diseño y agencias de publicidad. También tiene algunas pequeñas colaboraciones en alguna revista como El Maquinista, pero bueno, no será hasta la época en que comienza a dedicarse en paralelo a los fanzines cuando volverá a hacer cómics de forma regular. Y aquí es donde llegamos. Tenemos aquí al Selmo Burulanda y a Oliverio Dumas, que son parte integrante de ese equipo de Kowalski, aunque sí que es verdad que antes existió Fancomic, que era un fanzine también coeditado por Gerard. Era un fanzine realizado con unos medios espectaculares. Por ejemplo, esta portada que realizaron Equipo Límite estaba impresa en serigrafía y de un gran tamaño, muy buenos materiales. Al final era como el fanzine antifanzine, ¿no? Era como muy caro, ¿no? Sí, vamos, era el tema del fancomic fue, esto sí que lo hemos hablado porque fue idea de Gerard, o sea, Gerard fue el que en la cabeza tenía la ilusión de crear una revista y fue él el que lo ideó. Se rodeó de 2 personas, Ismael Rumbeu y Óscar Mora, y con ellos 3, digamos que fabricaron una idea que era bastante interesante, porque no solo era el cómic, sino que también aglutinaba música también. Sí, por ejemplo, tenemos un ejemplo en la imagen de uno de los discos de 33 Revoluciones que se vendían conjuntamente, ¿no? Sí, con la revista. Eso es. Y luego encima la idea era, una vez terminada la edición, que costaba muchísimo, Lalo está por aquí y él también participó, pues bueno,
ahí lo que se hacía era, se celebraba una especie de fiesta, ¿vale? Donde actuaban los grupos y se vendía el fanzine. Entonces, claro, organizar todo eso, ahí contábamos con la colaboración de Óscar Mora, que a él le gusta mucho meterse en este tipo de tinglaos. Y bueno, pues la verdad es que estuvimos varios años haciendo esto, que era bastante costoso, pero también era muy gratificante, ¿no? Sí, Lalo Kubala me comentó que lo mejor del Kowalski, y del fancomic eran las fiestas. Eso, sí. ¿Qué podéis decir sobre eso? Sí, las fiestas, pues eso eran, era el momento culmen de haber hecho el fancomic, ¿no? Y lo vendíamos ahí. El Kowalski ya no tenía este formato. De hecho, es que, Gerard empezó a meterse con lo del Kowalski porque quería algo de un corte más clásico, más, sí. ¿No, Carlos? Que primara el cómic sobre, digamos, lo heterogéneo que pudiera resultar el fancómic. El fancómic era un poco más el concepto muy amplio y además trufado con la música, ¿no? Sí. El Kowalski es pues el concepto TVO de toda la vida. Y Gerard decidió dar el salto. Él solo dice, pues bueno, a mí me mola esto, vamos para allá. Sí, yo leí en una revista, en una entrevista a Gerard, no recuerdo ahora la revista, pero él comentaba que quería aunar el underground americano con el tío vivo español. El o sea, Pulp un poco... también, las revistitas estas de antaño, americanas y tal, pues con toda la tradición bruguera, etcétera, que había aquí en España. Y cómo aparecía cada Kowalski, cómo se financiaba, cómo se distribuía. Bueno, eso, desde luego, era Gerard el que se metía un curro impresionante. Era él el que lo hacía todo, prácticamente. Bueno, después íbamos a las fiestas y nos lo pasábamos también, que eso, ahí sí participábamos. Pero él básicamente buscaba a los autores, iba a la imprenta, maquetaba. Un follón. Sí, hacía también la parte comercial, que era ir a venderle a las tiendas. Eso ya lo hemos comentado alguna vez, que se presentaba en cualquier tienda de material, papelería, o un bareto, o iba al Glob, a no sé dónde, a Magdiego, ¿no? A gente que conocía. Sí. Y entonces, a través de la gente que quería colaborar, que a veces era una papelería que había en una calle que ni conocía, y él se metía y probaba, y a veces le decían, pues vale, y entonces se financiaba a través de unos módulos de publicidad que publicaba, pues que incluso llegaba a dibujar él mismo, como en el Café El Espillo, los cines Albatros, y él mismo hacía el dibujo también para el anuncio. En ese sentido, un poco concepto temeo también. El temeo desde el momento se buscaban la publicidad y los dibujantes hacían la publicidad de lo que fuera, el bareto, librería o lo que sea. Eso era mucho trabajo aparte de propiamente dibujar, ¿no? Sí. Porque también Gerard iba conociendo gente. Por cierto, ¿cómo conocisteis? ¿Cómo entrasteis en este círculo? No, bueno, yo concretamente lo conocí a raíz de Fancomic. O sea, el Fancomic nosotros entramos en la junta directiva, por así decirlo. Entramos en el segundo número. Entramos Lalo, entre yo, tú no sé si tú todavía no estabas. Yo en el Fancomic no existe. Tú no existes. No. Y César. Entonces, digamos que necesitaban a más gente para cometer más tropelías y más locuras, porque la verdad es que el Fancomic era muy loco. O sea, de repente vamos a poner una tinta de oro, no sé qué. El Kowalski no tiene nada que ver con eso. O sea, es más, como he dicho antes, más clásico, más blanco y negro y pro. O sea, nada de florituras, ¿no? O sea, era todo como muy... El Kowalski, el Fancomic es que es experimental. Experimental, vale, sí. Todo vale. Sí. Punto. Entonces, claro, en ese momento, pues Gerard ya había contactado con nosotros y nos dijo, oye, pues tengo esta idea, tal y cual. Y la verdad es que era muy atractivo porque el formato era... Bueno, de hecho es que, como sabes, a lo largo de los números que salieron, fue cogiendo más auge
tenía muchos suscriptores que también llevaba a Gerard bajo su, o sea, encima de sus espaldas, ¿no? Que gestionar suscriptores parece una cosa sencilla, pero hay que recordar que esto no existía en Internet prácticamente. Entonces, A ver, eso es una cosa que me llamó a mí mucho la atención, que yo creía que eso de suscríbete al Kowalski era un poco casi coña, yo no creía que la gente realmente se suscribiera, ¿Cuántos? pero Carlos me enseñó una lista Sí, hecha la tiene en el ordenador y era una pasada. Sí, sobre 200 suscriptores. Claro, había que- o sea, eran 200 ventas seguras cada vez que sacabais Sí. un Kowalski. Sí, además que era envío por correo, no sé, o sea, todo eso, Sí. pues claro, no se hacía solo. Y No. eso da una dimensión de lo que Gerard amaba, porque estuvo durante mucho tiempo publicando, ¿cuántos años? ¿3, 4? Kowalski, Sí. prácticamente 7 años, 6 años y pico más o menos, del 94 hasta el 2000, 2000, ¿no? pues eso, 6 años. 6 años. 6 años. La cuestión Ya es está bien. que Kowalski y otras revistas, otros fanzines o procines de españoles suplían un poco la ausencia, ¿no? de realmente una editorial que publicara autores españoles en esa época. No. La suerte para Kowalski también fue que tuvo algún que otro reconocimiento. El más grande es que os nominaron en el año 96 en el Salón de Barcelona y volvieron a nominaros en el 97 y ganasteis el premio. ¿Cómo fue la experiencia en Barcelona? Pues ¿Qué tal fue las aquello? experiencias en Barcelona siempre han sido muy edificantes. En fin, De lo que nos podemos acordar. vamos a ver, nosotros también somos amantes del cómic, vamos, aún en estos tiempos, y claro, ir al Salón del Cómic era como ir a los Oscars del cine, ¿no? Era como la releche. De hecho, es que Carlos y yo hemos ido alguna que otra vez más con nuestros hijos para volver aunque ha cambiado mucho también. Mucho. Y también hemos cambiado. Y en esos momentos que íbamos ahí codo con todos los fanzines que estábamos en 3 metros, no sé cuántos, época pre-COVID, por cierto. Hoy en día impensable. Pues claro, ahí vamos, el tema es ese, ¿no? Que muy bien, o sea, la experiencia del Salón del Cómic siempre ha sido, estuviéramos o no nominados, o estuviera sobre todo ya nominado o no, vamos, era muy chulo. Y claro, cuando le dieron el premio fue como un subidón. Mucho. Yo aún me acuerdo del momento en que lo nominaron, que, claro, Gerard estaba temblando por si tenía que subir a hablar. Porque él era muy enemigo de hablar en público y de decir cosas, ¿no? Pero fue muy chulo, fue muy chulo. No, la verdad, yo lo recuerdo, tengo una imagen él con el premio como si fuera el Oscar y súper contento. La verdad es que muy bonito. Muy bien. Bueno, el Salón de Barcelona también de alguna forma sirvió para que tú conocieras a Gerard, ¿no? Sí, tal y como me contaste. Pero tú fíjate que él cuando saca el Kowalski en el 94, pues yo creo que en realidad nos conoceríamos hace 2 años, que no es mucho tiempo, pero después lo pienso y era como si nos conociéramos de toda la vida. Es que es la monda. Sí. O sea, y después soy consciente de, digo, coño, pues no era... Desde el primer momento, pues eso, Carlitos va a chafer y tal, pues anima, ¿vale? Colabora, yo pues encantado de la vida, ya ves, aficionado a comer, lo que quieras. Y desde el primer número, oye, muy bien. Y era, bueno, un fenómeno. Todo para adelante. Hombre, aquí también hay que reconocer que Anselmo Burulanda es un experto en cómics, porque vamos, desde que yo lo conozco, él ha leído mucho y ha tenido muchos cómics y tal. Entonces, claro, la participación de él en el Kowalski era era como el Joan Navarro, ¿no? Sí, es un tema de calidad, ¿no? Porque, menos lobos y tal. Él simplemente me decía, Carlitos, tú haces algo. Pero pues voy a hablar de tal, hablaba de lo que me daba la gana. Y ya está, tranquilamente. Pero con mucho criterio, que le daba un punto de calidad a la publicación. Pero, Sí. Anselmo, tú te Sí, encargabas de, aparte de alguna crítica de cómic y tal, de lo que era el sumario y todo esto. No, eso era... lo hacía
Gerard era el sumario. Yo solo hacía la paginita ahí, alguna vez pues algún guión, alguna historieta, pero ya está, solo una página cada fanzine y punto. El sumario lo hacía Gerard, por cierto. La verdad es que fue una alegría para muchos ver que una de las iniciativas que tomasteis, creo que fue en abril de este año, fuera hacer un número especial, además un número tan consistente con tantos colaboradores. Sí, la verdad es que esto fue a raíz de que Ismael Rumbeu en el grupo, en el chat de WhatsApp, dijo, tenemos que hacer un Kowalski, y dijimos todos, pues por supuesto, o sea, fue una buena idea, pues y sí, tomamos el testigo y lo llevamos a cabo, y la verdad es que muy bien, quedó bastante bien, y sobre todo el contenido es muy Gerard. Contar todo aquello de la risografía y Sí, bueno. Sí, bueno, ahí, bueno, yo particularmente no era muy amigo de hacer muchos experimentos, precisamente porque el espíritu del Kowalski era algo muy clásico y muy, como he dicho antes, ya está la tercera vez. Pero se ha conjugado con lo del fancomic también. Sí, ha sido una especie de fusión fancomic-Kowalski ahí un poco rara. Sí. Pero bueno, al final ha quedado bien y estamos contentos, sobre todo, ya te digo, porque el contenido es muy entrañable, o sea, es una publicación que mola mucho tener. Que os ha costado mucho de hacer, que os ha costado mucho esfuerzo, que habéis sufrido mucho con la imprenta. Nos ha costado muchísimo, yo cada vez... A mí poco. Yo la verdad es que sí que he dedicado muchas horas. Sí. No, pero yo flipaba porque digo, hostia, a mí lo que me cuesta a mí llevar a cabo todo esto, con todos los medios que tengo a mi disposición, con cantidad de gente ayudando, y pensaba, hostia, llegar esto lo hacía solo y varias veces al año, o sea que dices, ostras, no sé cómo lo podía aguantar, pero lo aguantaba. Salían cuatro números, ¿no? Más o menos. Bueno, esa era la idea, que después solían ser 3 si quieres, pero bueno, seguía periodicidad saliendo regular, ¿no? Vale, pero 6 años ahí son muchos años. Muy bien, claro, que digo yo que solo sea un especial se queda un poco corto, ¿no? Estaría bien. Ahora que has cogido, sí, pensamos, ¿no? Llevas la inercia y tal. Que nuestros hijos tomen el relevo, sí. Algo generacional, ¿por qué no? Algo fácil, total, ya ves. No, yo por mí encantado, claro, sangre nueva, ¿no? Claro, Oli se encarga, yo no tengo problema. Pues hombre, por lo menos se lo pasarían bien, ¿no? Porque yo cuando pienso en el Kowalski, pienso como en un casalfayero, ¿no? Que solo desde fuera los ves y dices, ¿qué hacen estos? Y ellos se lo están pasando súper bien ahí con sus cosas, sus fiestas, sus hacer una charla con sus movidas y tal, No había pensado yo lo del casalfayero con el Kowalski, pero es una imagen que me va a costar borrar. Lo digo es que, a ver, lo digo por el componente ese friki, ¿no? Por darle un poquito de... A ver, la verdad es que haciendo el Kowalski, lo que sí que me ha pasado a mí y le ha pasado a alguna otra persona que ha participado, es que yo hacía muchísimo tiempo que no hacía nada de cómic. O sea, lo había dejado y he disfrutado muchísimo haciendo la historieta y me la ha trabajado como, ostras, de verdad, lo he disfrutado mucho. Y no me ha pasado solo a mí. Luis Durán también, que también participó, me dijo lo mismo. Y yo, hacía años que no hacía nada de... Y hostia, lo he hecho y me ha encantado. Brutal. Y además la historia de Luis Durán es especialmente bonita, por decir algo. Por eso lo digo, que ahora que estáis ahí ya otra vez en la carretera. Yo, para mí, el Kowalski, si alguien quiere... Yo firmo, ya no tengo problema. Sí. Yo sí. Ojalá. Pero porque tú, según dices, haces poco. ¿O qué? Vamos a ver, no vamos a desentrañar los misterios, pero yo digo que sí. La cuestión es que un proyecto así no funcionaría nunca sin alguien que se eche todo el trabajo, ¿no? A cuestas, que esto de los equipos, ¿no? Es un poco... Sí, además, vamos a ver, yo entiendo también que el momento del Kowalski fue cuando fue, ahora estamos en otra dimensión, o sea,
El Kowalski ha funcionado muy bien ahora, esta publicación, porque la gente ha respondido de una manera brutal. O sea, en un día agotamos todas las existencias, por así decirlo. O sea, pusimos en el Berkami Se pusimos... cubrió todo. Y en un día Sí, sí. todo el mundo, y hubo mucha gente que se quedó sin poder participar porque llegó tarde. Gracias a todos. O que no consiguió un dibujo, o que no consiguió Claro. alguna recompensa especial, ¿no? Y Claro. tuvo que conformarse con el ejemplar. Claro, pero esto funcionó porque era eso una cosa concreta, un homenaje, por así decirlo. Ahora, esto como cosa habitual y tal, pues yo creo que no sé cómo está el mercado ahora, pero me parece que mal. O sea, tú te asomas aquí fuera y el cómic, comparado con la época en la que vivimos nosotros, que había muchísimas publicaciones, ahora es más ediciones de solo un autor, ¿no? Otro concepto. Es otro concepto. Sí, sí. Sí. Sí, la Los tiempos novela cambian. gráfica, ¿no? Claro, la novela gráfica. La monografía, ya Eso puede que funcione. el tema ahora. revistas no se lleva ya desde Además, hace mucho tiradas tiempo. cortas hoy en día. Bueno, el tema revistas ya no se llevaba cuando el Kowalski. No, quiero decir. no. Sí, va de capa caída, pero aún había, ¿eh? Y, Aún había, había. y habían montones de fanzines, Sí, pero sí, montones. había, O sea, yo le doy más relevancia a haber ganado el premio del Salón Kowalski por el montón de fanzines que se editaban en esos años. Sí. Es que tú lees cualquier revista de la Comictiva o de otra de estudios de cómic y te das cuenta del montón que salían en el mismo mes. Y claro, eso aún da más, para mí, da aún más valor además fanzines de gente que ahora está publicando, de gente importante y que bueno, y Kowalski fue considerado Sí, por sí. encima de ellos, ¿no? En Sí, ese sí, sí, momento. sí, es. Sí, sí. Entonces, no sé, ¿tenéis alguna cosita que No, queráis aportar a la... No, yo por mi parte creo que nada, hombre, decir eso, que la figura de Gerard yo creo que hay que reivindicarla en todas partes porque ha sido muy importante, no solo a nivel de cómic, que por supuesto, y sobre todo con su obra de Yo fui en el infierno, que la he visto ahí fuera y es una maravilla, sino también por su trabajo, por su portentoso trabajo. Ha tenido muchísima producción y entre nosotros lo hemos hablado, que desconocíamos incluso, ¿no? Mucho. Cosas que decía, ostras, esto lo hacía Gerard, pues sí, o sea, cosas que desconocíamos, ¿no? Es una trayectoria larga y extensa en múltiples trabajos, que yo creo que es imposible saber todo lo que ha hecho a lo largo de estos prácticamente 30 años. En algún momento, cuando se haga una retrospectiva que se merece, o una retrospectiva más amplia, habrá que investigar mucho y habrá que ir a muchos sitios para descubrir trabajos que realmente o eran de publicidad o eran eso, flor de un día, ¿no? Que cuando se acaba la campaña acaban por ahí perdidos, que ni sus propios autores, me refiero a diseñadores, saben o guardan, y habrá que investigar mucho para realmente saber cuántas cosas hizo Gerard en esos 30 años, porque Gerard a los 20 años ya era una persona prácticamente o independiente, que se ganaba su dinero con distintos trabajos, siempre en el mundo de la ilustración y siempre unas veces mejor, otras veces peor, pero siempre haciendo lo que más le gustaba, aunque sí que es verdad que lo que realmente más le gustaba era hacer tebeos. Y hacer tebeos no le fue posible siempre, sino que tuvo que también ilustrar. Pero también es verdad que cuando Gerard ilustraba, siempre buscaba algo que te hacía recordar que estaba narrando también una historia, ¿no? En el dibujo. También hay que decir también que, o sea, parte de culpa de todo esto es del propio Gerard, o sea, que no sepamos lo que hacía es porque era tan sumamente discreto Eso sí. y tan sumamente modesto que él no iba por ahí. Hay otros autores que, vamos, te falta tiempo para saber la última cosa que han publicado, Vale. que enseguida
él no era así, él iba haciendo a su marcheta, ¿no? Una modestia innata, o sea, él no te decía he hecho tanto, después a lo mejor salía algo publicado, Sí. mira, Carlitos, a soles, hostia. Modestia que va Mogollón. unida un poco a ser introvertido y utilizar también este medio, ¿no? Como forma de expresión, ¿no? Bueno, me he dejado un poquito para el final, antes de si abrimos turno de preguntas y tal. Me he dejado, sobre todo porque pienso que la obra que le hubiera gustado hacer a Gerard es más el cómic que la ilustración. Algunos ejemplos de cómics que publicó ya después de la época del Kowalski, aunque este es coetáneo, ¿no? Sí. El Yaúd de Xàbia, aquí publicaba un personaje que se llamaba Morrofort y era una revista en valencià que publicaba el Ayuntamiento de Xàbia, donde, bueno, un amigo de Gerard, el persa, era el editor y el principal cabecilla de esta publicación. Era una publicación evidentemente infantil, por lo que vemos en el dibujo. Luego, las diferentes revistas en aranés en las que publicó el personaje Pilmonet, que, bueno, del cual seguramente dibujó, seguramente no, seguro dibujó más de 80 páginas y son historietas que aquí, claro, aquí no hemos visto ni desconocíamos. De hecho, solo encontré escaneados en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Barcelona y, bueno, y gracias a esa biblioteca tenemos muestras. También cómic en valencià, publicó en la revista Xiulit, sobre todo este cómic de carácter educativo que tenía por título Un basple d'històries, que publicó con el Museo de Prehistoria. Y, cómo no, hablar de Yo fui guía en el infierno, que es esa obra, ¿no? que le llevó tanto tiempo, aunque fuera a la vez que hacía otros trabajos, ¿no? Y que, bueno, y que Anselmo tanto conoce porque él compartió muchas horas, ¿no? También cuando la realizaba y luego... Es que como fueron años, claro, a lo largo de años pasas horas con el amigo. Y que de la cual hizo tantas versiones y cambió tantas cosas y buscaba la forma perfecta, ¿no? Tenía tantas versiones de tantas cosas que hacía, ¿sabes? Hacía dibujos, 3, 4, 5 bocetos, que yo insisto, cualquiera de ellos era bueno. Al final cogía uno de ellos, era la versión definitiva, pero tú veías los otros de joder, macho, qué barbaridad. O sea, curraba mucho y además una técnica impresionante, o sea, era muy bueno. De hecho, incluso... Sí. A ver, unos lápices muy buenos, o sea, hay que verlos y yo repaso, miro y digo, hostia, es que te sigues quedando con la boca abierta. Muy interesante, todo. Es verdad que era muy intuitivo, no le gustaba borrar, ¿no? Era la línea, una vez la hacía, era difícil que la retocase, ¿no? También. No, es que ves el trazo, hostia, y era un trazo que dices, joder, macho, bárbaro. Bueno, y qué decir de esta obra que, bueno, pues que obtuvo varios premios, uno de ellos el cómic mejor editado de la Comunidad Valenciana, otro el del Fantàstics de Castelló. Y bueno, y también recordar que en el próximo festival Splash de Sagunt se le hará un merecidísimo homenaje. Yo, si queréis que abramos un turno de preguntas o algo así. Vale, claro. Si alguien tiene alguna pregunta o le gustaría saber alguna cosa, ya que tenemos aquí a dos amigos y colaboradores de Kowalski. ¿Nadie? Impresionante. Es que vamos a cuadrar el horario, vamos a salir justo a las 9. Hombre, hemos tenido la suerte de la charla anterior, pues mola, ¿no? Así todo. Sí, sí. Vale, pues si no hay ninguna pregunta o alguna cuestión que queráis formular, daremos la charla por terminada. Muchas
Muchas gracias a todos por asistir, sobre todo a Anselmo Burilanda y Oliveiro Dumas, que en cuanto les comenté que íbamos a hacer una charla, enseguida estuvieron ahí, ¿de acuerdo? Y como dice Anselmo, per Gerard, lo que siga. Home, és que... I un aplaudiment per a Gerard.